Buenos días, hermanos de Costa Rica. El Señor nos los bendiga a todos, tanto los que nos conocemos ya como algunos que son bastante nuevos, hermanos y hermanas en Cristo. Gracias al Señor, aquí nos encontramos bastante bien, mi esposa y yo, hijos, nietos y nietas, y espero que también ahí la bendición del Señor se derrame abundantemente en cada hogar, en cada uno de ustedes. Esta mañana me gustaría que abriéramos la palabra de Dios en Romanos capítulo 8 y vamos a comenzar a leer desde el verso 28 hasta el final, que creo que es el verso 39. Sí, correcto, del 28 al 39. Dice así: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció también los predestinó, para que fuesen hechos semejantes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó; a los que llamó, a estos también justificó; y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a estos? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también todas las cosas? Y añade el verso 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. El tema de este sermón es 4 razones por qué nosotros creemos que el Señor nos da seguridad eterna, seguridad de nuestra vida eterna, de nuestra salvación. Que una vez que somos redimidos por Cristo, somos salvos hoy, mañana y siempre. Antes de comenzar el sermón, me gustaría cantar un himno y se intitula Ya pertenezco a Cristo. Cristo el Señor me ama por siempre, mi vida guarda, Él tiernamente vence el pecado, cuida del mal. Ya pertenezco a Él, ya pertenezco a Cristo, Él pertenece a mí. No solo por el tiempo aquí, mas por la eternidad. Cristo bajó del cielo a buscarme, cubierto de pecado encontróme, me levantó de vergüenzas mil. Ya pertenezco a Él, ya pertenezco a Cristo, Él pertenece a mí.
no solo por el tiempo aquí, mas por la eternidad. Gozo indeleble inunda mi alma, ya libertado estoy y mi vida llena está de felicidad. Ya pertenezco a Él, ya pertenezco a Cristo, Él pertenece a mí. No solo por el tiempo aquí, mas por la eternidad. Qué lindo es cantar este tipo de himnos basados en la palabra de Dios, que el Señor es nuestro y nosotros somos de Él por toda la eternidad. Amén. La razón por qué quisiera tratar este tema esta mañana sobre la seguridad de la salvación, razones por qué estamos seguros en las manos de Dios hoy, mañana y siempre, es debido a nuestros nuevos hermanos y hermanas que recientemente recibieron a Cristo como Salvador personal. Algunos, mientras yo estaba allá todavía, cuando tuvimos la escuela bíblica de vacaciones, que nuestros hermanos de California llegaron allá para trabajar junto con nosotros en esa actividad tan fructífera que el Señor nos dio. Y cuando la niña Samantha fue la primera de recibir a Cristo como Salvador, después también Karina, hermana Karina y Milady, la hermana Clarita también había recibido a Cristo unos meses antes. Luego me reportan que hay otra nueva hermana, Selena, Andrea, Valeria, y también estoy incluyendo a nuestro hermano Francisco Murillo, porque él, pues de acuerdo a su testimonio, no tiene mucho tiempo de recibir a Cristo como Salvador personal. Y la seguridad divina para el creyente es una doctrina sumamente preciosa. En el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, Dios promete que lo que Él bendice, lo bendice por siempre. Ya nadie puede truncar, ni frustrar, ni minimizar esas bendiciones de Dios. Y por supuesto, nuestro perdón, el perdón de nuestros pecados, la limpieza que la sangre de Cristo ha logrado en nosotros, la nueva criatura que Él ha injertado en nosotros, que somos nacidos del Espíritu Santo, hijos de Dios. Ya no podemos dejar de serlo. Lo seremos hoy, mañana y siempre. Gloria a Dios. Y debido a ese hecho es que estamos leyendo acá pues este pasaje, uno de los segmentos de la palabra de Dios que nos dice esto. El primer paso que dice la Biblia acá que tenemos de por qué podemos estar seguros de nuestra salvación, de que estamos protegidos por nuestro Dios, es porque Él es un Dios que todo lo sabe. Hay una palabra que se llama omnisciente y quiere decir eso, ¿verdad? Que Él tiene todo conocimiento, no hay nada que Él ignore. Y en cuanto a nosotros, los redimidos, a los salvos por la fe en Cristo, la palabra de Dios nos dice que ya Dios nos conocía mucho antes de que el universo fuera creado, antes de los planetas, antes de las galaxias, antes de que Él creara los ángeles, los mundos. Él ya sabía lo que tenía que hacer con nosotros, los pecadores. Por eso dice acá, en el verso 28 otra vez, sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a sus propósitos son llamados. Miremos el 29,
porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que antes conoció. ¿Cuándo es ese antes? ¿En qué parte del tiempo o de la eternidad nos remonta aquí la Biblia para decirnos que esto ocurrió? Ya Dios sabía anticipadamente que algunos de nosotros íbamos a ser salvos, y que Él en su plan quiere que después de salvos nos santifiquemos, cambiemos nuestras vidas, y cuando Él venga nos va todavía a dar un cuerpo nuevo, un cuerpo glorificado, una mente nueva, un cuerpo que se adapte a nuestra vida espiritual y que seamos semejantes a Cristo. Vamos a ver eso más adelante en algunos textos. Entonces, Dios sabía eso ya. Y es que hay varios pasajes en que la palabra de Dios nos dice que Él sabe todas las cosas. Miremos un texto en Hechos capítulo 20. Hechos capítulo 2, versos 20. Este pasaje es la predicación del apóstol a Pedro, en que él en el día de Pentecostés está explicando por qué hubo un viento recio que soplaba sobre la casa, por qué ellos fueron bautizados en el Espíritu Santo, por qué ellos estaban hablando en lenguas, idiomas que ellos no conocían, para proclamar las maravillas que Dios estaba haciendo ahí con la muerte de su Hijo Cristo Jesús. Entonces dice en el capítulo 2, versos 22 y 23, varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este entregado, quiere decir entregado para ser crucificado, entregado para dar su cuerpo en la cruz, para ser el Cordero de Dios, entregado para que sea el Salvador, por el determinado ¿qué? Consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, quiere decir, de entre los muertos, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Dios, dice la palabra de Dios, que Él sabía esas cosas, que los judíos, los fariseos lo iban a odiar y querer molerlo hasta el polvo y humillarlo, pero no se estaban dando cuenta que al hacer eso, cuando lo estaban abofeteando y golpeando y todo lo que estaban haciendo es transmitiendo su maldad, su pecado en él, por ser el Cordero escogido de Dios para darle la salvación a todo el mundo. Pero dice, por el determinado consejo, anticipado conocimiento de Dios. La palabra consejo, según lo que define el diccionario, es una determinación, un curso predeterminado de acción. Es algo que se ha estudiado, ha habido un concilio, ha habido un grupo de personas que han estudiado, analizado a cierto problema, cierta solución y han arribado a una conclusión y dice, esto es lo que vamos a hacer. Imaginemos en la eternidad, antes de la creación de los ángeles, antes de la creación del tiempo, antes de la creación del universo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo hablando entre ellos, deliberando entre ellos cómo iban a solucionar el problema del pecado. Ellos sabían, sí, que
el ángel Luzbel, que se hizo Lucifer, que iba a ser el más grande, el más inteligente, el más bello de todos los ángeles, iba a llenar de orgullo, iba a rebelarse contra Dios, y que luego él, a ser tirado a la tierra, iba a inyectar su pecado en Adán y en Eva. Y dice la palabra de Dios que porque él pecó, porque Adán pecó, todos nosotros somos pecadores. Entonces Dios sabe todas esas cosas, pero Él está en predeterminado consejo, hablando con el Hijo, hablando con el Espíritu Santo y llegando a la determinación de que el Hijo se haría hombre, vendría a esta tierra y sería nuestro Salvador. El predeterminado consejo de Dios. Dios todo lo sabe. Dios ya tenía pues todo esto planeado a nuestro favor. Amén. En Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 1 al 2, tenemos otro pasaje aquí paralelo que nos habla de lo mismo. El apóstol Pedro nos dice, esto está después de Santiago, ¿verdad? Dice en el capítulo 1 de Primera de Pedro, versos 1 y 2, lo siguiente. Pedro, apóstol de Jesucristo a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia, todos estos hermanos judíos que estaban dispersos, dispersión quiere decir eso, ¿verdad? Estaban dispersos, ellos habían sido expulsados de Roma y estaban en diferentes localidades, pero dice elegidos según la ¿qué? La presciencia de Dios. Presciencia quiere decir el conocimiento anticipado, el saber estas cosas desde antes que ocurrieran. Elegidos según la presciencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Amén. Oh, qué lindo es. Si yo hubiera sido miembro de alguna de estas congregaciones en que estaban dispersos estos hermanos, y yo leo esto y dice, qué lindo. Somos elegidos, somos escogidos. Dios nos ha dado esta salvación que Él ya sabía desde hace mucho tiempo que la tenía preparada para nosotros. Amén, a través del sacrificio de su Hijo Cristo Jesús. Amén. Y también otro texto, para que veamos pues que la Biblia tiene diferentes pasajes en que se reafirma la misma verdad. En Efesios capítulo 1 dice en el verso 3 y 4. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él, en Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Qué lindo es el amor de Dios para usted. Antes de que existiera el tiempo, antes de que existiera la creación, antes que existiera el diablo, antes que existiera el pecado, antes que existiera todos estos problemas, que Dios ya tenía la solución hecha. Gloria al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Así pues vemos acá que la palabra de Dios dice que precisamente porque Él nos conocía, Él sabía todo este percance, todo este peligro en que íbamos a estar de pecado y de condenación. Él ya para la enfermedad tenía la medicina y para el veneno el antídoto, que es Cristo Jesús. Amén. La otra parte dice aquí en nuestro texto, ¿verdad? Del verso 29 de Romanos, que a los que antes conoció, también los predestinó, ya miramos eso, ¿verdad? Para que fuésemos hechos
conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y el 30 dice, y a los que predestinó, porque ya nos conocía, nos predestinó. No quiere decir, como los calvinistas enseñan, ¿verdad?, que de una forma caprichosa Dios eligió desde el principio quién va a ser salvo y quién va a ser perdido. Él, como ya sabía que algunos de nosotros nos arrepentiríamos de nuestros pecados y íbamos a tener hambre y sed de justicia y buscamos a Dios y queremos ser perdonados y salvos, como Él ya sabía eso, entonces nos predestinó, nos preordenó para que fuéramos salvos. Amén. Porque dice acá, el verso 30, y a estos que predestinó, a estos que Él ya sabía que íbamos a ser salvos, ¿qué hizo? Los llamó. Hay un llamamiento que Dios hace para que se lleve a cabo ese programa redentivo que Él tiene con todos los pecadores. Amén. La palabra de Dios dice en Mateo capítulo 9, del verso 10 al 13, que los judíos, los fariseos que andaban ahí todo el tiempo acosándolo y acusándolo, dice que lo criticaban y le decían, hey, mire, anda ahí entre las prostitutas, entre los publicanos, entre los pecadores y anda comiendo con ellos. Y el Señor Jesús dice que les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Y yo he venido no para llamar justos, sino para llamar pecadores al arrepentimiento. Amén. La predicación de Juan el Bautista, la predicación del Señor Jesucristo, era presentar el Evangelio, que por medio del Señor Jesucristo iba a haber salvación. Él, pues, en lo personal, se identificó y comenzó a llamar a todos los que le querían recibir como pecador. Y la palabra de Dios dice, sí, a los suyos vino, los suyos no lo recibieron, mas los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Amén. Hay otro texto también en el capítulo 11 del libro de Hechos. Hechos capítulo 11, en el verso 17, está el apóstol Pedro acá dando un reporte a la iglesia de Jerusalén, a los otros representantes también de la iglesia de Antioquía. Está explicando por qué él anduvo entre los gentiles y que se arrepintieron y se salvaron, relatando lo que sucedió en la casa de Cornelio, según está relatado en Hechos capítulo 10. Porque algunos lo estaban criticando, diciendo, hey, andas entre los gentiles y andas comiendo entre ellos, y tenían todavía sus ideas tradicionales de que el Evangelio era solo para ellos, toda la bendición de Dios solo para ellos y no para los gentiles. Pero por supuesto el apóstol Pedro les explica cómo Dios lo envió a esa casa, a ese lugar. Entonces, dice en el verso 16, entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo, 11:16 de Hechos, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados en el Espíritu Santo. Si Dios, pues, les concedió también el mismo don que a nosotros, recibir el Espíritu Santo, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces, 8, versículos 7 al 11, venía, y eso vino en Hechos capítulo 2, ya el Señor Jesús se había ido para el cielo. Dice el Espíritu Santo, cuando Él venga, convencerá, persuadirá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre y ya no me veréis más. Y de juicio, porque el príncipe de este mundo, que es Satanás, ha sido ya juzgado. El Espíritu Santo hace ese trabajo.
¿Se acuerda usted cuando comenzó a sentirse inquieto, con temor de la eternidad, temor del juicio de Dios, esas toneladas de culpabilidad estaban ahí en su corazón y usted comenzó a leer la Biblia, a buscar a alguien que le hablara de Dios, comenzó a ir a una iglesia, a asistir porque alguien le estaba invitando, quizá alguno de sus progenitores, mamá, papá. Miró usted un rótulo y es una iglesia, entonces comenzó usted a oír el evangelio, Dios llamándole, eso que usted sintió, esa inquietud, es Dios llamándole porque Él sabe que usted desea ser salvo también. A los que conoció, predestinó y también llamó. Amén. Qué lindo es, pues, que cuando nos arrepentimos de nuestros pecados, cuando creemos en Jesucristo como nuestro Salvador personal, nos damos cuenta que esto es obra de Dios. No es algo que nosotros manufacturamos, no es algo que a nosotros de pronto se nos ocurre, que queremos arrepentirnos o queremos tener fe. No, es obra del Espíritu de Dios, es obra de nuestro Padre Celestial. Amén. Dice que cuando somos llamados y cuando llegamos a reconocer pues a Jesucristo como nuestro Salvador personal y nos abandonamos a la gracia de Dios y por fe nos conectamos con Cristo, nos identificamos con Él, valorizamos su muerte en el Calvario, nos damos cuenta que en Él obtenemos perdón y salvación. Dice la palabra de Dios que cuando creemos en Él, entonces Dios nos justifica. ¿Verdad que eso es lo que dice acá? En el verso, de nuevo vamos a ir a 8, verso 30. Dice, y a los que llamó, a estos también que justificó. Es una palabra preciosa. Hay muchos hijos de Dios, muchos creyentes en Cristo que no saben exactamente qué significa. Eso es una palabra poderosa. Es un término legal, es un término judicial, forense, que se usa en los juicios. Tanto un jurado como el juez de cierta comarca, de cierto lugar, él tiene un martillo de madera y lo golpea y después de decir lo que dijo y ya eso se queda establecido. El juicio, el dictamen que el juez ha dado tiene que aceptarse. Y el juez de jueces, nuestro Dios soberano, nuestro Creador, el Creador del universo, dice que en base del sacrificio vicario de su Hijo Cristo Jesús, nos declara justificados. Y justificados quiere decir que nos declara justos, nos declara inocentes, nos declara limpios, nos declara como que si nunca nosotros hemos pecado. ¿Y de veras? ¿Dónde está eso en la Biblia? Eso es lo que dice la palabra de Dios. Mire lo que dice en Romanos, la misma epístola que tenemos acá abierta, el capítulo 3, versos 23, podemos comenzar a leer y dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, pero mire lo que es el 24, siendo justificados, siendo declarados justos, siendo declarados inocentes, siendo declarados santos, gratuitamente, sin mérito, sin crédito, sin buenas obras suyas, sin que usted haya hecho algo. Dice, siendo justificados gratuitamente, por su gracia, por la gracia de Dios, mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Ve? El precio de la redención que Él pagó, que fue entregar su cuerpo, su vida entera en la cruz del Calvario y derramar su sangre, dice la palabra de Dios que
debido a eso, cuando usted y yo creemos, entonces somos declarados justificados por nuestro Dios. Amén. En Romanos capítulo 5, versículo 1 también dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ve? Es en base a esa obra que Él hizo, que Él nos declara justificados. En Tito, capítulo 3, verso 7 también, Tito está antes del libro de los Hebreos, ¿verdad? Tesalonicenses, Timoteo, Tito, capítulo 3, verso 7 también dice, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Mire cómo repite la palabra de Dios, justificados por su gracia, justificados gratuitamente, y dice que es en virtud, en base de la vida y el sacrificio de nuestro Señor Cristo Jesús. Amén. Y esta es una justificación eterna. Hermanos, cuando dije hace poquito que Él nos mira en la justificación, esto incluye que Él nos ve como que si nunca hubiéramos pecado, limpios, inocentes, que agradamos a Dios. Es porque la vida que Cristo vivió, sus virtudes, su santidad, su pureza, su perfección, que Él vivió por 33 años, dice la palabra de Dios que ha sido imputada a nosotros. Imputada a nosotros. En 2 Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, a Cristo Jesús, por nosotros lo hizo pecado. Dios lo hizo pecado a Él, por nosotros, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en Él, en Cristo. Bueno, fue un canje, una transacción, una transferencia. Nuestra maldad, nuestra pecaminosidad fue transferida a Cristo. Él murió en pecado, no en pecado de Él, pero en el pecado de todo el mundo. Y por eso Él recibió el juicio de Dios, el castigo de Dios, y nosotros recibimos la justicia que es Cristo Jesús misma. Amén. Hermanos, esto es sumamente precioso. Gloria a Dios. Entonces dice también nuestro texto, ¿verdad?, que después de llamarnos y después de justificarnos, que sigue, dice en el verso 31, que se me hizo mi pasaje, aquí está. Verso 31 dice, verso 30, y a los que justificó, dice, a estos también que glorificó. Glorificar quiere decir revestir de gloria, de honor, de esplendor, de brillantez. Actualmente, hermanos, a través de la historia, solo nuestro Padre Dios y solo el Señor Jesucristo son los gloriosos. El Padre, dice en el Salmo 19, verso 1, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. La palabra de Dios dice también que cuando el tabernáculo fue hecho, terminado, dice la palabra de Dios que hicieron los sacrificios que Dios quería, los corderos, y que fuego de Dios vino, la gloria de Dios vino ahí y llenó el tabernáculo. Igual sucedió en el templo construido por Salomón, cuando él terminó su oración en Primera de Crónicas, capítulo 7, dice la palabra de Dios que también la gloria de Dios se manifestó
en ese lugar. Amén. En cuanto al Hijo, dice la palabra de Dios también en Filipenses capítulo 2, el verso 9, que como el Señor Jesús había resuelto en el cielo dejar su trono de gloria y venir y humillarse, haciéndose hombre y obediente hasta la muerte y muerte de cruz, dice en el verso 9 que por lo cual Dios también le exaltó, lo levantó hasta lo sumo, lo llenó de gloria y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. La palabra de Dios también nos dice en Mateo 24 a 30, el Señor Jesús mismo está prediciendo acá su segunda venida y nos está hablando de la tribulación que va a ocurrir antes de que Él venga y reine, la oposición de Satanás, la oposición de sus enemigos. Pero dice la palabra de Dios en el verso 30, en el Mateo 24, del verso 30 en adelante, dice así, Mateo 24 a 30. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Qué precioso va a ser este momento, que le miremos a Él en toda su majestad, en todo su esplendor, en toda su gloria, cuando Él viene aquí a implantar su reino milenial, y que ya sea no solo para nosotros los creyentes, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, sino para todo el mundo. Amén. Entonces, dice la palabra de Dios que esta gloria que tiene el Padre, esta gloria que tiene el Hijo, ellos quieren compartirla con nosotros, los creyentes, los hijos de Dios. Y por eso dice la palabra de Dios que nos va a dar cuando Él venga, si estamos vivos, y posiblemente vamos a estarlo, cuando Él venga, dice que nos transformará este cuerpo en un abrir y cerrar de ojos, así como se suena una castañeta tan rápido. Dice que seremos transformados y mire que lo que dice la palabra de Dios en Primera de Juan, por ejemplo, capítulo 3, versículos 2 y 3, hablando acerca de la venida de nuestro Señor Jesús y su efecto sobre nosotros. Primera de Juan capítulo 3, verso 2 dice: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos, ¿qué? ¿Cómo? Semejantes a Él, a Cristo. ¿Se acuerda que dice que viene con gran poder y con gran gloria, con gran majestad? Dice, y seremos semejantes a Él porque le veremos como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Amén. En el capítulo 17 de Juan, del Evangelio, en lo que conocemos, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Mire cómo pues aquí podemos ver que la gloria de Dios, la gloria del Hijo, va a ser compartida también con nosotros cuando nos dé este cuerpo nuevo, glorificado, que será semejante al del Señor Jesucristo. Eso es lo que dice pues esta promesa, que a los que justificó, también glorificó. Estos verbos están en el tiempo pasado. Para Dios esto ya está hecho.
¿Se acuerda que desde la eternidad Él ya había determinado que esto se iba a hacer así? Todos los pasos, el proceso de la obra redentiva de nuestro Padre Celestial la hemos visto. Como Él ya sabía que nosotros íbamos a recibir a Cristo como nuestro Salvador personal y por eso nos predestinó y nos llamó. Él hizo posible que usted de alguna manera a alguien le testificara, quizá por un tratadito, quizá usted oyó un mensaje por la radio o algún familiar que le comenzó a testificar, o algún amigo, o compañero de trabajo, y eso es Dios haciendo su trabajo de llamarle a usted para que viniera a Cristo. Y una vez que usted vino a Él para ser salvo, ser redimido por la sangre del Cordero, por hacer usted por medio de la fe ese enlace, esa conexión con su Salvador, dice la palabra de Dios que también el segundo paso que Dios ha hecho es justificarle, declararle justo, inocente, como que si usted nunca ha pecado, porque eso es lo que significa ser justificado en Cristo. Ese canje, ese cambio, ese trueque que hubo cuando Él murió en la cruz es que Él recibió asumió todos los pecados nuestros. Él murió en nuestro lugar y toda su justicia, toda su virtud, toda su santidad, toda su pureza, Él la puso a nuestra cuenta. Gloria al Señor. Y a los que nos justificó, dice la palabra de Dios, que el último paso de nuestro Dios en el futuro será cuando Él venga darnos la glorificación para estar con Él por toda la eternidad. Debido a eso, pues, hermanos y amigos que nos escuchan, es que nosotros tenemos que llegar a la conclusión, igual que el apóstol Pablo acá en los últimos versículos, que dice, entonces, dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Si Dios ha hecho todas estas cosas a nuestro favor, Dios es el que justifica. Más bien dice la Biblia, el único, el que es juez de jueces, el que es nuestro soberano, nuestro monarca, el único que nos conoce bien, el único que tiene poder para condenarnos y hacernos pagar por nuestros pecados, en vez de condenarnos, dice la palabra de Dios que más bien nos justifica. Eso es lo que se llama la gracia de Dios, el amor del Señor inmerecido. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. El único que nos acusa, el único que nos condena, el único que está siempre en contra nuestra es Satanás. La Biblia dice que sí, que él nos acusa ahí día y noche delante de Dios, pero lo que hace nuestro Padre Celestial, el Señor Jesucristo, es sacarlo de ahí, del cielo, de su presencia, que pare esas acusaciones, porque en Él ya estamos justificados y redimidos. Y es precisamente esta intercesión que el Señor Jesucristo hace ahí 24 horas al día delante del Padre, la base de nuestra salvación eterna también. Y para terminar, dice en el verso 35, ¿quién nos separará pues del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, etcétera, etcétera. Dice más bien, yendo al versículo 37, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. No importa la escasez, no importa la enfermedad, no importa las dificultades, las angustias, las preocupaciones. Dice la palabra de Dios, en todas estas cosas que vamos a estar confrontando, no somos solamente vencedores, pero más que vencedores. Y eso es provisión divina también. Él nos asiste en cualquier cosa que necesitamos. Amén. Mi Dios pues os suplirá todo lo que os falta, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, dice la palabra de Dios en Filipenses 4, 19. Amén. Así pues, como conclusión, quisiera decirles, hermanos, un texto más de la Biblia. En el libro de Judas hay una
hay un pasaje muy bonito en el último verso de la epístola. Dice, Judas está antes del Apocalipsis, ¿verdad? Y dice en el verso 24 lo siguiente. Dice, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída. Él es el que tiene poder para preservarnos en santificación, en fidelidad, en devoción a Él. Eso no está en nosotros, pero es Él el que hace ese trabajo. Antes de que lleguemos al cielo, mientras estamos acá como peregrinos, dice nuestro texto, dije Judas verso 24, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único sabio Dios nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Así que mis hermanos y hermanas que ya conocen a Cristo como su Salvador personal, espero que este sermón haya sido edificante, instructivo y que terminemos dándole gracias al Señor porque somos salvos, protegidos por Él, por el tiempo y por la eternidad. Amén. Que el Señor nos bendiga.